Muy buenas a todos, tenemos el día de hoy una nueva clase virtual del curso de desarrollo personal, donde ya estamos viviendo la aventura de la filosofía, conociendo sus principios y sus pensadores. Hemos iniciado entonces con la etapa presocrática cosmológica, o sea, los de antes de Sócrates. Ya desde el nombre presocráticos nos dan la importancia y la influencia del gran Sócrates, pasando por Anaximandro, Anaxímenes, Demócrito, que fue el último presocrático, que dejé como actividad hallar la teoría atomista de Demócrito. Hemos llegado al periodo antropológico, hemos visto a los sofistas y ahora toca ver al gran Sócrates, al gran maestro de maestros, al gran filósofo del periodo clásico de la filosofía griega. No sin antes comunicar que deben seguir mandando sus tareas a tiempo al correo electrónico y adjuntar una fotografía como esta para evidenciar que están copiando las clases o haciendo sus resúmenes en el cuaderno, ya que cada clase es copiada en el cuaderno. Dicho esto, vamos con la clase del día de hoy denominada Sócrates, solo sé que nada sé. Vamos a comenzar la clase hablando un poco del contexto de Sócrates. Sócrates nace en el siglo V a.C. en la Atenas de Pericles, de una familia modesta, ya que nace en un barrio suburbano de Atenas, de padre que fue escultor y de madre una comadrona partera, que es como ahora podemos decir obstetra, que ayudaba a dar a luz, a parir a los hijos en aquella Atenas. Entonces, esa actividad le va a ayudar a Sócrates y le va a influenciar en la actividad de la mayéutica, una metáfora para la teoría del conocimiento socrático, que lo vamos a ver más adelante. Aparte que fue un gran filósofo, fue un gran maestro. Platón fue discípulo de Sócrates. Ojo, algo que le diferencia a los sofistas, que Sócrates no cobraba por enseñar. Decía que la verdad debe ser universal para todos. Un punto importante, ya que antes de los 40 años se dedicó de lleno a la enseñanza y fue condenado a muerte por corromper a los jóvenes, cuando lo único que hacía Sócrates era ayudarle a pensar por sí mismos, a poner en duda la existencia de los dioses, cuestionar todo, preguntar todo. Hacía preguntas que a veces eran tan irritantes que se ganaban enemigos, gente que estaba en contra de Sócrates. Los sofistas estaban en contra de Sócrates. Entonces, él llega a cuestionar las ideas que le querían inculcar. Y desde ya el siglo V a.C. hasta el día de hoy, el poder nos dice qué es lo que tenemos que hacer, pensar o actuar. Por eso, no dejen que nadie les imponga su manera de pensar. Siempre voy a dar esta frase: sean unos ciudadanos pensantes y no pensados por el poder. Sócrates nos daba el ejemplo que no dejaba que nadie les imponga sus ideas. Un punto muy importante para la reflexión. Sócrates no dejó nada escrito en realidad. No escribió ningún libro. No dejó nada escrito. Pero lo que conocemos ahora de Sócrates fue gracias a Platón, su discípulo, ya que él escribía las conversaciones filosóficas, el diálogo que tenía con su maestro, ya que para Sócrates el diálogo o conversar era todo un arte. Es ahí donde nace la esencia de la actividad socrática, conocida como dos fases, la ironía y la mayéutica, que lo vamos a ver en qué consistía este método socrático para que el alumno o discípulo pueda conocer la verdad que habita dentro de él y no una verdad impuesta por el maestro. Vamos a ver. Entonces, basado en el diálogo, en la ironía, consistía en la primera fase, donde el maestro pregunta y hacía preguntas, dando a entender que no sabía nada, tratando de buscar en las respuestas alguna definición. En un diálogo netamente de pregunta-respuesta, donde Sócrates se hacía pasar por muy ignorante, dando a entender que no sabía. Ojo, no sabía, ya que aparentaba desconocer. Esto se llama la ironía socrática.
donde el maestro pregunta, el alumno responde, hay contradicciones, hay refutaciones, dando a entender que el maestro no sabe nada y que el discípulo va a enseñar, donde la verdad está dentro de cada uno de sus discípulos. Es ahí donde viene la segunda fase, que es la mayéutica. En la mayéutica, la cual consiste en la búsqueda de la verdad, de la definición universal, haciendo que el discípulo pueda parir sus propias ideas o verdades. Hemos dicho que la madre fue partera, entonces esta metáfora de parir hijos se puede asimilar a la metáfora de parir ideas, donde para Sócrates la verdad está en cada uno de nosotros, el conocimiento está en cada uno de nosotros. Para Sócrates, la mayor virtud o arete es el conocimiento propio de cada uno de nosotros. Por ende, el verdadero conocimiento tiene que salir del interior de cada uno de ellos. Sócrates, como partero del conocimiento, ayuda a sus discípulos a dar a luz a todas sus ideas y conocimientos propios. Les ayuda a pensar por sí mismos. Por eso digo, no dejen que imponga nadie las ideas de otros. Sean pensadores, pensantes y no pensados, por el poder, por el gobierno, hasta por sus familias. No dejen que les imponga un pensamiento. Ustedes son personas, ciudadanos futuros, críticos y analíticos de su propia realidad. Entonces, seguimos con la clase. En el arte de conversar, el maestro hace las preguntas y el discípulo responde para que encuentre el conocimiento en sí mismo. Él decía, ojo al dato, él decía algo muy importante. El hecho de parir es una facultad natural del ser humano. Y es lo mismo en la facultad natural del autoconocimiento, o sea, conocernos a nosotros mismos. Pero cuando Sócrates le preguntaron y le dijeron que él era el más sabio de todos los atenienses, Sócrates se sorprendió, porque dudó y desconfió de esa afirmación. Entonces le pregunta a los más sabios, le pregunta a los sabios y también pregunta a él mismo. Si yo soy el más sabio de los atenienses, aunque no lo creo y desconfío de eso, ¿qué es el saber? Nadie sabía qué era el saber, ni tampoco él sabía a ciencias ciertas qué era el saber. Entonces él dedujo, pensó y analizó, ya que Sócrates únicamente sabía algo cierto, algo para él era algo certero. Dedujo que sabía que no sabía nada. Solo sé que nada sé. Porque aquel que cree que es un sabio o aquel que cree que lo sabe todo, pues se engaña en su propia ignorancia. Sócrates decía, pues, que el mayor vicio era la ignorancia. Muy importante lo que él dice. El que dice saberlo todo se engaña en su propia ignorancia y afirma que todo vicio es producto de la ignorancia. Y es así que en el año 399 a.C. fue acusado por corromper a los jóvenes cuando únicamente les ayudaba a pensar por sí solos. En esa fecha, Bebe la cicuta. Sócrates murió injustamente, pero él decía, es mejor ser acusado por injusticia que cometer una injusticia, dando así teoría a que él pudo salvarse de la muerte de Bebe la cicuta, pero aún así quiso morir en la ley de la injusticia. Hemos visto que para Sócrates la mayor virtud o arete es el conocimiento, que viene en la esencia, que viene desde el alma. Entonces, dicho esto, va a quedar como actividad hacer un cuadro comparativo entre pues, el pensamiento sofista y el pensamiento socrático en esa búsqueda de la verdad de la definición universal. Vamos a ver quién dice que tiene una verdad absoluta, quién dice que tiene una verdad universal. Van a comparar tanto las dos vertientes sofistas como la socrática. Y también van a tener que investigar sobre la muerte de Sócrates y cuál fue el proceso de su condena. Dicho esto, nos vemos en la clase del Zoom para hablar más sobre Sócrates y en una eventual nueva clase virtual. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, 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 chao.